Bueno, listo. Bueno, entonces les decía que dentro del grupo, dentro del curso hay un tema bien importante que es el de muestreo, ¿ok? El de muestreo. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a mirar estas diapositivas que ustedes las tienen ahí. Pues como siempre, todas las diapositivas pues están en inglés. Vamos a ir resolviendo esto, más que resolviéndolo, compartiéndolo, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a mirar algunos apartados, algunas cosas importantes del muestreo. Hay varios tipos de muestreo. Aquí nos empiezan hablando de un muestreo aleatorio simple. Vamos a ver qué es eso. Entonces, el muestreo aleatorio simple, ¿qué es? Entonces, ese es uno de los propósitos de la estadística inferencial, o mejor, el muestreo es un tema que forma parte de la estadística inferencial y coordinado junto con la distribución normal que trabajamos en la tutoría pasadas, las dos tutorías pasadas, forman el fundamento de la inferencia estadística. Y el propósito de la inferencia estadística es obtener información acerca de una población a partir de la información que se contiene en una muestra. Nosotros sacamos una muestra y calculamos lo que tenemos que calcular dependiendo de los objetivos de la investigación y ahí vamos a encontrar unos resultados. Esos resultados son los resultados de la muestra y pues esos resultados son los que nosotros utilizamos para hacer inferencia, es decir, para pronosticar, para hacer inferencia acerca de lo que esperamos encontrar en todos los elementos de la población. ¿Ok? Entonces, aquí hay unas definiciones importantes. ¿Qué es una población? Una población es el conjunto de todos los elementos de interés para una investigación. Es decir, cuando yo tengo en cuenta la totalidad de los integrantes de un conjunto y no voy a trabajar sino con ese, pues sencillamente esa es la población. Y la muestra, pues es también un conjunto el cual se obtiene de la población. Y por eso nos dice aquí la diapositiva que la muestra es un subconjunto de la población. Tenemos una población de 2.500 estudiantes en el IPRED. Ok, entonces, población 2.500. Vamos a tomar una muestra de 100. Entonces, la población la sacamos de esos 2.500 y calculamos una muestra de 100. ¿Cómo se calculan esas muestras? Hay unas fórmulas que muy seguramente trataré de que la alcancemos a compartir hoy. ¿Listo? Bueno, los resultados de la muestra nos arrojan solamente estimativos de los valores de las características de la población. Lo que nosotros encontramos en esas muestras no es el comportamiento de la población, es lo que nosotros asumimos como comportamiento de la población a partir de tomar esos resultados como unos estimadores de esas características. Cuando trabajamos con poblaciones, los resultados que obtenemos se llaman parámetros, ¿ok? Los parámetros es una característica numérica de una población, ¿ok? Y cuando trabajamos con muestras, los resultados que obtenemos no se llaman parámetros, se llaman estadísticos cuando trabajamos con muestras. Eh, Aquí nos hacen una conclusión, nos dicen que con métodos apropiados de muestreo, los resultados de las muestras simples nos arrojan
buenos estimadores del comportamiento de las características de la población. Es decir, si nosotros diseñamos una investigación muy bien diseñada y tenemos métodos de muestreo apropiados, pues vamos a obtener un muy buen resultado. Bueno, listo. Ahora, uno de los métodos más utilizados en la estadística para obtener muestras es el muestreo aleatorio simple. Y el muestreo aleatorio simple de una población finita. Entonces, aquí nos aparece otro término. ¿Qué es eso de población finita? Una población puede ser finita o infinita. Finita, como su nombre lo indica, sencillamente se llama así porque conocemos cuántos integrantes, cuántos elementos la conforman. ¿Ok? Esa es una población finita. Y ese tamaño de la población lo simbolizamos con la letra N mayúscula. ¿Ok? Y una muestra aleatoria simple de una población finita de tamaño n es una muestra seleccionada de tal manera que todas las posibles muestras de un tamaño n minúscula, entonces ya encontramos aquí la diferenciación entre tamaño de muestra y tamaño de población. Tamaño de muestra n mayúscula, tamaño de población n minúscula. Eh, entonces nos decía que todas las posibles muestras de tamaño n tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es decir, que si yo voy a tomar una muestra de 5 estudiantes, todos los estudiantes de la muestra que tomé tengan la misma probabilidad de esos 100 que seleccioné como muestra, que cualquier estudiante tenga la probabilidad de ser elegido, ¿ok? De ser elegido. Ahora, el muestreo se realiza con reemplazamiento o sin reemplazamiento. ¿Qué es eso? Eh, el muestreo sin reemplazamiento es el más usual. ¿Cómo funciona? Nosotros tomamos una muestra de 5 estudiantes. Entonces, si nosotros, esos estudiantes, ya los seleccionamos y ya los dejamos por fuera de la muestra y tomamos otros 5 de los 95 que quedaron, eso es muestreo sin reemplazamiento. Lo que saco no lo regreso a la población. Lo que saco ya fue seleccionado y ya no lo tengo en cuenta para posibles muestras futuras. Por su parte, el muestreo con reemplazamiento opera de manera contraria, es decir, yo saco una muestra y regreso los elementos nuevamente a su conjunto original y pueden ser seleccionados en otra muestra. Pero ese muestreo no es el más indicado, no es el más apropiado, no es el más utilizado en labores propias de la dirección de las empresas, en la gestión de las empresas. No es el más utilizado en situaciones de mercadeo, en situaciones de producción, en situaciones financieras. No, no es el más utilizado. ¿Por qué? Porque el seleccionar dos veces o más veces un mismo elemento, pues no me está generando respuestas o un modelo apropiado para mis objetivos, porque estoy midiendo un mismo elemento más de una vez, entonces no tiene sentido. ¿Ok? Por eso, el muestreo más usual en materias, en estos temas administrativos, es el muestreo sin reemplazamiento. Hay otras disciplinas, como las disciplinas humanas, la sociología, la gestión humana, en las cuales el muestreo con reemplazamiento sí es importante. Nosotros llamamos equipos de trabajo para una determinada labor y los equipos, un equipo funciona mejor con determinados elementos. Lo que pasa en el deporte, ¿no?
tratamos de hacernos a los mejores jugadores para tenerlos en nuestro equipo, buscando que nos arrojen los mejores resultados. Aquí, esto eh, no es, no es ese el objetivo. En la parte administrativa, la parte empresarial, no es ese el objetivo, sino sencillamente es obtener datos para poder inferir conclusiones, para poder inferir decisiones. ¿Ok? Bueno, y el último renglón, pues sencillamente es algo que ya hace mucho rato que está de moda o es un requisito indispensable, disponer de computadores para, para los trabajos que tenemos que hacer. Eh, los computadores nos arrojan eh, un ¿qué? Unos números aleatorios que nos facilitan la toma de muestras. Ahorita, más adelante encontramos estos temas y los profundizamos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el muestreo eh, simple es en una población infinita? ¿Ok? Recuerden que nosotros hablamos de una población finita anteriormente. Ahora vamos a hablar de una población infinita. ¿Listo? Bueno, entonces, en una población finita, un minutico que aquí se me cayó algo. En una población finita, nosotros conocemos los elementos que la componen y podemos identificar cada uno de ellos. ¿Ok? Podemos identificar cada uno de esos elementos asignándole un código o cualquier otra manera de identificarlo, ¿no? ¿Listo? Por su parte, Profe, señor. perdón, profe, ¿eso es una población, lo que está explicando es finita o infinita? No, en este momento estoy hablando de finita, todavía no he empezado a hablar de las infinitas. Ah, ok, no, es que en la diapositiva está infinita, No, no, no. Estoy pero es, hablando de las finitas. En las finitas yo conozco cuántos elementos la componen y puedo tener la opción de identificar cada uno de esos elementos. En las poblaciones infinitas, el término de infinito no significa que no tenga fin. Aquí, cuando nos hablan de una población infinita, estamos asumiendo que no conocemos cuántos elementos componen la población. Por eso es infinita, porque no sabemos cuántos elementos la componen. ¿Ok? Entonces, no tenemos la opción de identificar a cada uno para poder obtener las muestras utilizando una estrategia determinada, ¿no? Hay que utilizar una estrategia adecuada de acuerdo a la condición de población infinita. Entonces, nosotros podemos utilizar muestreo aleatorio simple en una población infinita siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera, que cada elemento provenga de la misma población, es decir, yo no puedo sacar eh, una muestra del grupo de estadística de los fines de semana y sacar la muestra de un grupo de estadística que esté asistiendo a clases entre la semana, a no ser que esté haciendo una comparación, a no ser que esté en una comparación, pero eso ya son modelos estadísticos más avanzados. Por ahora, estamos únicamente en el muestreo básico, en las bases del muestreo. ¿Ok? Y la otra condición es que cada elemento sea seleccionado independientemente, de manera independiente. ¿Qué significa que sea seleccionado de manera independiente? El término de independencia tiene que ver con que cuando es una situación independiente, la situación actual, lo que sucedió ahorita, no tiene por qué afectarme la decisión subsiguiente. Yo seleccioné un elemento y ya lo saqué. Esa elección, esa decisión, esa acción que realicé no tiene por qué afectarme la elección del siguiente elemento. ¿Ok? Eso más que todo tiene que ver con las probabilidades. ¿Ok? Que nosotros no las vimos porque ese es un tema
es un tema casi que hay que, está inmerso en la estadística, pero hay que estudiarlo casi solo, ¿no? Es para, pues, cuando el grupo es así corto, ¿no? Cuando el curso, cuando la materia es más bien corta, no con toda la duración. ¿Listo? Bueno, entonces esas dos cosas se deben tener en cuenta. Aquí, bueno, viene la aclaración de lo que yo les dije ahorita, la población es usualmente considerada infinita si no podemos encontrar en un proceso que nos permita hacer listados para contar los elementos, no se pueden hacer, es imposible. No tenemos manera de listar porque no sabemos cuántos elementos la componen. Los números aleatorios, la selección por medio de números utilizatorios con números aleatorios no puede ser utilizada con poblaciones infinitas. Ya les dije que la población infinita yo puedo identificar cada elemento. Las poblaciones infinitas no tengo manera de identificarlos de manera individual, por lo tanto no tengo cómo utilizar una estrategia que se llama la tabla eh, ¿de qué? De números infinitos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Estimación puntual. En la estimación puntual, nosotros utilizamos los datos de la muestra, computar un valor de la muestra estadística para calcular cualquiera de esos estadísticos, el promedio, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de correlación, cualquiera de ellos, ¿cierto? Eh, entonces, cuando nosotros tomamos ese valor, ese único valor, y se lo asignamos a toda la población de donde sacamos ese elemento, estamos haciendo una estimación puntual, una estimación puntual. Yo tomo una muestra de este grupo de estudiantes y calculo la estatura promedio y cuando nos dio unos 66 de estatura promedio y yo le asigno ese valor a todos los estudiantes del curso o del IPRED, estoy haciendo una estimación puntual. Todos los elementos del IPRED tienen estatura promedio de 1,66. Esa es una estimación puntual. ¿Ok? Entonces, tenemos que mm, la X barra es el estimador puntual del promedio de la población. X barra es promedio de la muestra. Y X barra es el estimador puntual del promedio de la población que simbolizamos con mu, ¿ok? X barra es el estimador, X barra es el estimador del promedio de la población. Ese es el estimador puntual de la desviación estándar de la población. Y P barra es el estimador puntual de la población, de la proporción de la población. Proporción es parte de. Por ejemplo, 5% es una proporción. 5 de cada 100. 25% es una proporción. 25 de cada 100. ¿Ok? Cuando es muestra, utilizamos una barrita como lo mismo que utilizamos la barrita aquí en X barra. Y cuando es población, en la proporción utilizamos la P sencillamente sin nada más adicional. ¿Ok? Entonces tenemos tres estimadores puntuales, X barra, S y P barra para promedio, desviación estándar y proporción. La varianza también, entonces cuando es de una muestra es S al cuadrado. Bueno, a ver, en estadística inferencial, nosotros estamos expuestos a cometer errores. Y no son de esos errores que uno se equivoca porque esté haciendo mal el trabajo, porque omitió un proceso
porque no apagó una máquina, porque no adicionó un ingrediente, la sopa le quedó sin sal. Bueno, en fin, no, no es por eso. Es propio, es inherente al proceso que estamos adelantando, equivocarnos, cometer errores. Y el primer error que nosotros cometemos en estadística inferencial es el error de muestreo. Y el error de muestreo, sencillamente nosotros lo calculamos como el valor absoluto de la diferencia entre el estimador puntual de una muestra y eh, parámetro de la población. Es decir, yo hice esa estimación de la estatura de los estudiantes, 1,66, y cuando miramos la población encontramos que la, la estatura de la población no era esa, sino 1,61. Entonces, 1,66 menos 1,61 nos da 5 centímetros. Ese sería el error de muestreo. Por el costo que estoy asumiendo por trabajar con una muestra de 30 y no con los 2.500 es una diferencia de 5 centímetros que no es nada alarmante ni que nos lleve a un error grave en nuestros estudios por haber asumido esa situación. Pero la muestra lo que pasa es que nos ahorra una cantidad de tiempo, ¿no? Una cantidad de tiempo y con métodos apropiados nos arroja unos buenos indicadores. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que ese es el error de muestreo. Entonces, ya se lo expliqué aquí. Y entonces tenemos error de muestreo para el promedio, para la desviación estándar y para la proporción. Para cada uno, para cada una de esas medidas podemos calcular el error de estimación. Bueno, vamos a solucionar un ejercicio. Vamos a mirar aquí en una aplicación, ¿ok? Y la situación es la que está planteada en aquí en la plataforma, ¿ok? Entonces, se trata de una universidad, una ciudad que recibió 900 solicitudes, recibe 900 solicitudes anuales para posibles estudiantes. El formulario contiene una variedad de información, incluyendo los puntajes individuales en las pruebas del Estado. Aquí se llama SAT en los Estados Unidos, ¿no? Aquí lo llamamos IFES, CAES, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que preguntan, ¿cuál fue su puntaje en pruebas del Estado? ¿Cierto? Y la otra cosa entre las preguntas que se hacen, hay otra cosa que es si Hola, profe. no, Disculpe. Buenas tardes. Profe, es que usted tiene el texto en inglés y pues por mi parte casi no entiendo. pues me da pena, pero está en inglés. Ese es el problema, ¿no? Profe, ¿y no lo tiene por ahí en español o solo en inglés? No lo tengas. Yo se los compartí en la diapositiva, pero ustedes la pueden copiar y traducirlas con Google, con un traductor cualquiera. Y además de eso es un mensaje subliminal, ¿no? Recuerden que ustedes cuando se van a graduar tienen que mostrar suficiencia en un segundo idioma. Y ese segundo idioma seleccionado por ser el más universal de todos, pues es el inglés. Entonces es una, una, ¿qué? Una invitación como a irnos interesando por eso, ¿no? Porque después van a tener que hacer cursos intensivos de inglés para poder aprobarlo, ¿no? Entonces, es esa información, ¿no? Bueno, bueno, profe, gracias. De todas maneras, pues esta grabación les va a quedar ahí también para que se ayuden cuando estén repasando, ¿no? Y pues tienen las diapositivas y en este momento la traducción no es tan compleja, ¿no? Antiguamente nos tocaba con diccionario, que eso sí era berraco, buscar palabra por palabra, eso sí era complicado. Ahora no, ahora Excel no, inteligencia artificial, traductor de Google, lo que hay es traductores, ¿ok?
Bueno, entonces, retomo. El ejercicio, la situación que nos plantean es la siguiente. Hay una universidad que recibe 900 solicitudes anualmente para posibles estudiantes. Y, el formulario contiene una variedad de información, incluyendo el puntaje obtenido en las pruebas del Estado y además otra cosa que incluye es el deseo o no del estudiante de tener residencia universitaria. ¿Ok? Dentro de las muchas preguntas que se llenan cuando usted hace una solicitud, ¿no? En una solicitud le preguntan 20 cosas. Aquí están muy interesados en dos variables, una cualitativa y una cuantitativa, para ver cómo las trabajamos. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, esa es la situación. La universidad recibe 900 solicitudes. Dentro de las preguntas hay una que está relacionada con el puntaje obtenido en la prueba del Estado, entre el puntaje individual alcanzado en las pruebas del Estado, y la otra es una variable cualitativa que solamente se responde con sí o con no. ¿Usted quiere residencia universitaria? ¿Desea residencia universitaria o no? ¿Listo? Ok. Bueno, con relación a eso, entonces el director de admisiones le gustaría saber la siguiente información. El promedio, el puntaje promedio de los solicitantes en la prueba del Estado y la proporción de solicitudes que quieren vivir en el campus, que quieren vivir en el campus. Nosotros tenemos tres alternativas, realmente no son sino dos, porque ahí hay dos que se juntan en una sola. En la antigüedad, los números aleatorios era un librito que venía con los libros de estadística. Ahorita los números aleatorios nosotros los construimos de acuerdo a nuestras necesidades y tenemos una tabla para trabajarlos. Hoy vamos a aprender a construir tablas de números aleatorios. Entonces, les decía que para darle respuesta al director de admisiones tenemos dos maneras de hacerlo. Realizando un censo entre las 900 solicitudes. Censo es un trabajo estadístico en el cual se tienen en cuenta todos los elementos de la población, es decir, lo realizamos en una población. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos realizar ese trabajo de censo con las 900 solicitudes que se presentaron para nuevos aspirantes. ¿Ok? O sencillamente tomar una muestra de 30 estudiantes. Aquí por experiencia se sabe que una muestra de 30 es suficiente para obtener la información que se requiere. ¿Ok? Y esa muestra de 30 la vamos a obtener utilizando una tabla de números aleatorios. Una tabla de números aleatorios. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos maneras de hacerlo. Vamos a mirar qué hay hecho aquí. Entonces, inicialmente ya está hecho, ya está realizado eh, el censo. Los resultados del censo de las 900 solicitudes nos lo muestran aquí. Los promedios, de acuerdo a los promedios de las calificaciones, el promedio de la población fue de 990 puntos. Aquí está promedio, recuerden que promedio es mío, y que se calcula sumando todos los valores, las 900 solicitudes, y la dividimos entre 900 y nos dicen que nos dio 990. Estos datos no los tengo. Este es un ejercicio que está resuelto ahí y estos datos, pues sencillamente se le estoy explicando qué es, ¿cierto? Y también calculamos la desviación estándar. Nosotros esto lo vimos en la primera unidad. También estamos calculando la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Listo, aquí adentro nos queda la varianza y cuando le sacamos la raíz cuadrada, pues obtenemos la desviación estándar. ¿Listo?
Y aquí la proporción de solicitudes que quieren residencia universitaria es de 648 dividido entre el total de solicitudes que fueron 97, nos dio 0,72. Entonces tenemos promedio 990, desviación estándar 80 y proporción de la población 0,72. Esa proporción nosotros la podemos convertir en porcentaje sencillamente multiplicando por 100. Aquí diríamos entonces que el 72% de los aspirantes desean residencia universitaria. Listo. Vamos ahora a tomar una muestra aleatoria de 30 solicitudes utilizando una tabla de números aleatorios. Bueno, entonces para esto vamos a abrir un documento de Excel. ¿Ok? Vamos a abrir un documento de Excel. Bueno, números aleatorios, como es aleatorio, es decir, es probabilístico, entonces siempre van a empezar con el 0 punto algo, ¿ok? Con el 0 punto algo. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en una celda cualquiera, en este caso, preferiblemente que lo hagamos en la primera celda, en la celda A1. Y entonces le decimos más o igual y empezamos a escribir la palabra aleatorio y seleccionamos la primera opción, doble clic. ¿Listo? Cerramos paréntesis, rodamos enter, cualquiera de las dos funciona. Entonces, aquí nos arroja un primer número aleatorio. Nos arroja un primer número aleatorio. ¿Listo? Vamos a dar ese número de 5 dígitos. ¿Ok? Bueno, entonces, yo puedo arrastrar esa fórmula, esa función hacia donde yo quiera. Entonces, por ejemplo, hasta donde yo la necesite, aquí, y también la puedo, la puedo arrastrar hacia abajo, hasta donde yo quiera, dependiendo la necesidad, dependiendo el tamaño del trabajo. Aquí tenemos una tabla de números aleatorios, ¿ok? Pero sucede que si yo hago cualquier operación que haga aquí, cualquier cosa que yo haga aquí, automáticamente me cambia la tabla. ¿Listo? Entonces, para quitarnos ese problemita, vamos a suponer que nosotros esta tabla es suficiente para lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a copiarla, control C, y vamos a pegarla por aquí abajo. Pero entonces vamos a tener la precaución de pegar, de hacer un pegado especial. ¿Listo? Un pegado especial y vamos a pegar valores. No me interesan la fórmula, sino solamente los valores. ¿Listo? Y aceptamos. ¿Listo? Entonces, mira, aquí ya pegué esta y fíjese que ya esta me cambió. Como le hice una operación, ya me la cambió. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta tabla de números aleatorios.
con esta tabla, que es exactamente igual a la que había aquí, que ya me cambió. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar la explicación, sigamos en las diapositivas y ahora regresamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, resulta que como es una población finita de 900 elementos y nosotros necesitamos entonces 3 dígitos, números aleatorios, para seleccionar las solicitudes numeradas desde el 1 hasta el 900. Entonces nosotros vamos a numerar al señor Álvarez, que es el primero alfabéticamente con el número 001, al señor Martínez, que es por allá otro, con el número 0023, a Riaño con el número 80 y algo, en fin, hasta 900. ¿Ok? Hasta 900. Entonces ya tenemos la totalidad de la población identificada de manera individual. Cada uno tiene su código. Así como en la universidad tenemos nuestro código, pues sencillamente, pues es para eso, ¿no? Identificación de los aspirantes, de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, ya cada uno tiene su identificación. Entonces vamos a tomar una muestra de 30 solicitudes. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos que diseñar la forma como vamos a seleccionar esos 30 formularios. ¿Listo? Bueno, entonces es una población finita que tiene 900 elementos. Necesitamos 3 dígitos aleatorios de una tabla de números aleatorios numerada desde el 1 hasta el 900. ¿Listo? Vamos a usar, aquí ellos van a usar los 3 dígitos finales, los últimos 3 dígitos de los 5 dígitos del número aleatorio a partir de la tercera columna. ¿Ok? Fíjense que aquí son totalmente claros en explicar cómo lo van a hacer, garantizando que esa selección sea aleatoria. Ahí está de por medio lo funcional, lo que, lo que respalda ese trabajo que se hace es garantizar esa aleatoriedad. Entonces ellos me están diciendo, vamos a tomar la tercera columna y vamos a tomar los 3 últimos dígitos. Vamos a mirar cómo lo haríamos aquí. Entonces, la primera, la segunda y la tercera columna serían con esta que vamos a trabajar y vamos a tomar los últimos 3 dígitos. Si fuera nuestro trabajo, entonces diríamos el 176, el 702, el 913. Aquí adelantándome un poquito de explicación del PowerPoint, les voy a hacer notar algo. Aquí, en este caso, 913. Este número no me sirve. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos 900 elementos. Entonces, este número no me sirve. No lo puedo utilizar. Y sigo buscando. Aquí tengo, debo completar 30. Yo aquí no tengo sino hasta 12, 11. No me acuerdo. Pero puedo seguir, puedo alargar esta lista y ahí tengo más números aleatorios. Entonces, lo que le quiero notar ahora, lo que les quiero hacer caer en cuenta ahora es que si el número, en este caso dijimos que los 3 últimos dígitos son mayores de 900, no nos sirve. Este no nos sirve, este tampoco nos sirve, este último, estos 2 últimos tampoco nos sirven porque se pasan de 900. Ahora, puede ser que nosotros seleccionamos este 0.702. Y por aquí abajo nos va a aparecer, nos apareció otro 702. Entonces, ese nuevo 702 tampoco nos sirve porque ya lo usamos, porque no hay sino un solo elemento identificado con el número 702. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos dice lo siguiente. Desde 1 a 900 vamos a utilizar la tercera columna de números aleatorios. Los números que aparezcan pueden ser números de las aplicaciones que vamos a una muestra menor. El número aleatorio debe ser
menor que 900. ¿Ok? Los números aleatorios usados no pueden usarse nuevamente. ¿Ok? Y tendremos que continuar sacando nuevos números, mirando los nuevos números aleatorios. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer el trabajo. Entonces, yo en lugar de seleccionar la tercera columna, yo digo, voy a empezar con mi primera fila de números aleatorios. Voy a empezar con mi primera fila de números aleatorios y voy a seleccionar números de 3 dígitos arrancando desde la primera columna hasta la última columna que tenga y reemplazando el primer dígito por un dígito nuevo. Me explico. El primer elemento sería el 357. A continuación, elimino el 3 y selecciono el siguiente de 3 dígitos, que sería 570. A continuación, elimino el 5 y seleccionaría el 704. ¿Ok? Yo puedo seguir saltándome. Por ejemplo, puedo saltar a la siguiente columna y digo, el siguiente sería el 044. El siguiente sería el 441. El 044, ¿de dónde sale? De este 04 y este primer 4 que está aquí. El 041, ¿de dónde sale? De este 0, este 4 y este 1 que está aquí. ¿Ok? Quito el 0, entonces me queda el 441 y así sucesivamente. Y así con eso, pues aquí voy a tener por lo menos de aquí casi que salen los 30 de esta sola fila. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que yo puedo generar una tabla de números aleatorios. Segundo, que yo debo diseñar un modelo, una manera de seleccionar las muestras. ¿Ok? Tercero, que no es el tercero en orden, porque ese sería el primero, sería identificar cada elemento de la población con un código que me permita usar tabla de números aleatorios. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, aquí, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando ya el resumen de la selección, el proceso de selección. Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, este 902 me dice no sirve. ¿Por qué? Porque se pasó de 900. Este 436 no me sirve. ¿Por qué? Porque ya lo había seleccionado. ¿Ok? Ya lo había seleccionado. Número ya fue seleccionado. El número excede a 900. ¿Ok? Bueno, entonces ya miramos a ver qué más tiene. Aquí finalmente nos presentan la tabla. El primer elegido fue el 744, que corresponde al estudiante Reyman, que tiene una calificación de 1025 puntos en las pruebas de estado y que quiere vivir en la universidad. ¿Ok? El segundo fue 436, correspondiente a William Fox, que tiene un puntaje de 950 y que quiere vivir en la universidad. Y así sucesivamente hasta llegar al 30, que corresponde al estudiante identificado con el código 685, Kevin Cossack, con un puntaje de 965 y que no quiere residencia universitaria. Aquí tenemos ya el resumen de ese muestreo. ¿Ok? De esos 30 aspirantes que vamos a, con los cuales, valores con los cuales estos valores que tenemos aquí son los que me permiten calcular el promedio del muestreo. ¿Listo? El promedio del muestreo. ¿De acuerdo? Bueno, yo tomo agua y les dejo la pregunta abierta. Preguntas, dudas, inquietudes. Ah, bueno, o los tengo embelesados, dormidos, o están entendiendo, o los tengo confundidos. ¿Cuál de las anteriores?
Respuesta, dormidos. No, profe, Ah, bueno, ok, gracias. ya estoy ¿Todo bien, acá. cierto? La Sí, explicación señor. es clara, entendida, ¿sí? Sí, profe, pero me toca repasar otro poquito, pero sí. Sí, claro, esa es la situación. Uno con la explicación del proveedor no es suficiente para apropiar debidamente los conceptos. Pero bien, ok. Digamos, ok, aquí vamos otra vez con la misma de 30. Ok, vamos a mirar ahora el trabajo que vamos a hacer con la muestra. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular un promedio de muestra, un X barra, que es igual a la sumatoria de los X sub I sobre 30. La muestra con la población es la misma, pero lo que pasa es que aquí no dividimos en 900, dividimos entre 30. Y aquí nos sumamos 900, sumamos 30, que nos dio 29,910, que lo dividimos entre 30, que nos da 997. Recordemos que ese mismo, ese mismo estadístico nos arrojó un promedio de 990 con la población. Es decir, estamos cometiendo un error de 7 puntos. Como vemos, los puntajes fueron por encima de 900, por encima de 1000, por allá vino de 1000. Entonces, 7 unidades de diferencia no son significativos. Nosotros finalmente lo que vamos a hacer es a decirle al señor que utilizando el muestreo aleatorio simple, el promedio de la población, se infiere que el promedio de la población es de 997 puntos. ¿Ok? La misma situación con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, pero mire que aquí no dividimos entre n, sino dividimos entre n minúscula menos 1, 30 menos 1, 29, que es la fórmula de la desviación estándar de la muestra, ¿ok? La cual nos dio 75,2. ¿Cuánto nos había dado la desviación estándar de la población? 990, 80, ¿no? 80 y la proporción 72. ¿Ok? 80 versus 75,02 nos da una diferencia, un error de muestreo de 4,8 puntos. 4,8 puntos. ¿Ok? Y finalmente, el estimador de la proporción es 0,68 y en la población nos había dado 0,72. ¿Ok? Entonces, tenemos un error de muestreo de 0,04 o 4%, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora, si yo hubiera tomado otra muestra de 30 estudiantes diferentes, estos valores me van a cambiar. Me van a cambiar, pero van a estar dentro de este ámbito, dentro de este rango que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, ok. Listo. Entonces ahora nos dice, bueno, la distribución del promedio de la muestra. Eh, esto es, ¿para qué sirve la inferencia estadística? Entonces nos dice, oiga, conocemos, la pregunta es, arrancamos de una pregunta. Conocemos cuál es el promedio de la población, cuánto vale mío. Entonces, hacemos lo siguiente. Tomamos una muestra aleatoria simple de n elementos de la población. El primer paso, seleccionar una muestra de un número de un tamaño determinado.
los datos de la muestra nos arrojan un valor para el promedio de la muestra, X bar, X bar. Y el valor de X barra lo usamos para hacer inferencia acerca de el valor del promedio de la población. ¿Ok? Bueno. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos sacar de las distribuciones muestrales, nos dice que el valor esperado de X barra, es decir, el valor esperado del promedio del muestreo, es igual al promedio de la población. Eso lo estamos aceptando independientemente de que sabemos de antemano que vamos a cometer un error de muestreo. ¿Ok? Listo, entonces ese es el valor que esperamos. Entonces decimos que ese valor de X lo vamos a utilizar como valor de la población. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí nos va a aparecer el segundo error, que se llama el error estándar del promedio. Y ese error estándar del promedio lo calculamos de la manera que está expuesto en la diapositiva. Vámonos al margen derecho y miramos aquí este. Este es el error estándar cuando la población es infinita. ¿Y cómo lo calculamos? Fíjense que primero lo identificamos de manera diferente a la desviación estándar de la población, que es solamente sigma. Sigma sub X barra es el error estándar. Es el error estándar. Que también bueno, pero esto es una población infinita. Dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Listo? Y población infinita. Población finita. Para una población finita, nosotros además de este error estándar que tenemos aquí, tenemos que multiplicarlo por un factor de corrección de población finita que está aquí. Factor de corrección de población finita, que es este. Raíz cuadrada de tamaño de la población menos tamaño de la muestra dividido entre tamaño de la población menos 1. ¿Ok? Entonces, para tener que aplicar esto, se tienen que cumplir dos cosas. La primera, que la población sea finita. Y segundo, que la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población sea mayor a 0.5. Que sea mayor a 0.5. ¿Ok? Aquí me dice que la población, una población finita se trata como si fuera infinita si n sobre n menor o igual a 0.05. Es decir, aquí me dicen que si esta relación es menor que esto, entonces sencillamente la trato como una población infinita. Lo mismo que yo estoy diciendo en el otro lado, que es más fácil de recordar. Yo utilizo el factor de corrección de población finita cuando la población... Primera cosa, pues lógicamente tiene que ser una población finita. Y segundo, la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población sea mayor a 0.05. ¿Ok?
Y aquí nos aparece entonces el segundo error que nosotros podemos cometer en la estadística inferencial. En la estadística inferencial. ¿Ok? Bueno. eh, Cosas importantes en el muestreo. En estadística, mm, hablamos de muestras pequeñas y de muestras grandes. Muestras grandes son aquellas cuyo tamaño de muestra sea mayor o igual a 30. Si usted tiene una muestra mayor o igual que 30, eso se clasifica como una muestra grande. ¿Ok? Existe un teorema que se llama teorema del límite central, cuya conclusión es que la distribución del promedio, del promedio en el muestreo, se puede aproximar a una distribución normal cuando la muestra es mayor o igual que 30. Entonces, si nosotros tenemos una muestra mayor o igual que 30, nosotros podemos solucionar nuestros ejercicios, nuestros problemas, como si fuera una distribución normal. Una distribución normal fue la que trabajamos de manera presencial en las dos sesiones anteriores. Esa es la distribución normal. ¿Ok? Entonces aquí nos están diciendo, oiga, si es una población mayor que 30, pues sencillamente usted puede trabajarlo con la distribución normal. Puede utilizar Z, todo lo que aprendimos a hacer lo podemos ejecutar. Si la muestra es menor de 30 y se cumplen otras limitantes, entonces ya tendríamos que mirar otra distribución diferente que se llama la distribución T, pero que no creo que alcancemos a mirarla hoy. Bueno, aquí nos están mostrando los resultados de la población, de la distribución del promedio del muestreo para los puntajes de la prueba de estado. Entonces nos dice, oiga, el valor esperado de la media del muestreo es igual al promedio de la población, que es igual a 990. Y el error estándar del muestreo es igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Estos datos ya los tenemos. La desviación estándar de la población nos dio 80 y el tamaño de la muestra es 30. Entonces, el error estándar del muestreo es igual a 14.6. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Nos dice que, eh, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 30 solicitudes nos arroje una estimación de la población, del promedio de la población que esté dentro de 10 puntos por debajo y por encima del actual promedio? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que obtengamos puntajes entre 980 y 1000? Entre 980 y 1000. ¿Listo? Entonces, la muestra es de 30, ¿cierto? Entonces podemos usar la distribución normal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular valores de Z para este valor 980 y para este valor 1000. ¿Listo? Entonces, 980, esto es igual a, perdón, Z es igual a X menos promedio, pues 980 menos 990 nos da 10. ¿Ok?
dividido entre 14,6. ¿Qué es ese 14,6? ¿Ya lo recuerdan? Aquí está, ¿no? El error estándar. Entonces no vamos a trabajar con la desviación estándar, sino con el error estándar. ¿Ok? Bueno, nosotros vemos aquí, listo, que la Z que dio aquí es 0,68. Si ustedes ven, esta división da 0,68. Y cuando nosotros buscamos en la tabla el área para 0,68, nos arroja 0,2518. Este azul clarito vale 2518, que corresponde al área entre 980 y 990. Recuerden que de aquí a aquí hay 10 de diferencia. Y de 990 a 1000, pues también hay 10 de diferencia. Entonces no tengo que volver a calcular esto porque ya calculé la diferencia que nos dio 10. Que nos dio 10. Esperen un momentito. Ok, entonces por eso esta área también es 2518 y la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 30 solicitudes arrojen promedios entre 980 y 1000? Es esto multiplicado por 2, que es igual a 5036. La probabilidad de que una muestra de 30 solicitudes arroje promedios entre 980 y 1000 es de 0,5036. ¿Listo? Con esto estamos reforzando el aprendizaje anterior o recordándolo, ¿no? Porque el procedimiento es el mismo. Cuando hablo del procedimiento anterior, está hablando de la extinción normal. Cancela conocidas. Selecciona el panel para obtener más información. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa con la proporción de la muestra. La distribución de la proporción es la distribución de probabilidad para todos los posibles valores en la muestra en la proporción. Entonces, al igual que en el promedio, esperamos que el valor de la proporción muestral sea igual a la proporción de la población. ¿Listo? Ahora, ¿cómo Profe, calculamos el error perdón, estándar profe. para proporciones? ¿Una pregunta? Sí, esto nos puede repetir nuevamente lo último que dijo sobre las proporciones. Eso, que se espera que la proporción, ¿cómo era? Muestreo, distribución de las proporciones muestrales es la probabilidad de que la distribución de todos los posibles valores de la proporción de la muestra. Esperamos, esta E es esperanza, esperamos que la proporción de la muestra sea igual a la proporción de la población. ¿Ok? Es una esperanza de P barrita. Esperamos que la proporción de la muestra sea igual a la proporción de la población. Listo, gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, esto es nuevo, ¿no? Proporción
distribución estándar, desviación estándar de la proporción muestral. Proporción muestral porque ya vimos que la proporción poblacional no tiene, no hemos calculado nada de eso. Nuevamente nos vemos en la situación de que tenemos que mirar si la población es infinita o si es finita. Si es infinita, el error estándar de la proporción lo calculamos con la raíz cuadrada de P, la proporción de la población, multiplicado por 1 menos P. Todo esto dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entre el tamaño de la muestra. Y esto se conoce como el error estándar de la proporción para poblaciones infinitas. Para poblaciones finitas, nuevamente nos va a aparecer Claudia F. la condición de que tiene que ser una población finita y que la relación sea mayor a 0,05. Un momentico, por favor. Bueno, entonces ya vimos que la desviación estándar, el error estándar para proporciones, pues la primera parte es idéntica a la población infinita y la segunda parte pues es el error, el factor de corrección de población finita, que es exactamente el mismo que utilizamos, que debemos utilizar cuando estamos trabajando con el promedio. Bueno, entonces, listo, residencia en la universidad. Entonces, eh, resulta que para que la distribución normal sea válida en la distribución de proporciones,
se deben cumplir este par de cositas. Que N por P, N vale 30. La proporción vale 72. ¿Ok? ¿Listo? Este valor debe ser mayor o igual a 5. N por P debe ser mayor o igual a 5. Y N por 1 menos P también debe ser igual a mayor o igual que 5. Entonces, 1 menos P, 1 menos punto 72 nos da punto 28. Punto 28. Esto es P y esto es 1 menos P. N, tamaño de muestra, N, tamaño de muestra, es el mismo, ¿no? N por P, 30 por punto 72. N, 30 por 1 menos P, 1 menos punto 72, nos da 8.4. Entonces, este es mayor que 5 y este es mayor que 5. Entonces, podemos usar la distribución normal para esta situación. Bueno, entonces, ahora, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un muestreo aleatorio 5 de un muestreo aleatorio simple de 30 solicitudes nos arroje un estimativo de la proporción poblacional para solicitudes que se desean en residencia universitaria que esté entre más y menos 0.05 de la actual proporción de la población? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que la proporción esté entre 67 y 77, ¿no? Aquí en el gráfico pues se ve más clarito. La proporción vale 0.72, ¿ok? Si nosotros le quitamos 5, nos da 0.67 y si le sumamos 5, nos da 0.77. Ya sabemos aquí que esto vale 0.05, la diferencia entre este y este valor y entre este y este valor. ¿Ok? Esto no, eso, bueno, aquí precisamente porque estamos trabajando, pues, buscando estas probabilidades, ¿no? Entonces, Z para este valor de 0.67 es igual a 0.05, que es el numerador. 0.67 menos 0.72 nos da 0.05. ¿Ok? Dividido entre 0.61. Perdón, igual a 0.61, disculpe. Eh, igual a 0.61. Y ese 0.61, cuando nosotros lo buscamos en la tabla, nos da un área de 0.2291. Esto vale 2291 y esto vale 2291. Esto vale 2291 y esto 2291. Entonces, entre 67 y 77 vamos a tener 2 veces 2291 que se nos convierte en punto 4582. Desde aquí hasta aquí hay 4582. La probabilidad de que una muestra de 30 solicitudes arrojen proporciones entre 0.67 y 0.77 es de 0.4582. Bueno, listo. Terminamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Nada? Bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, tengo 13 estudiantes, eso me gusta mucho. Me encanta, me agrada. ¿Listo? Bueno, cualquier duda con relación al producto 4 me pueden escribir en el correo de la plataforma, ¿no?
Profe, eso le iba a preguntar, digamos, si tenemos alguna duda o digamos, hacemos el trabajo, ¿se lo podemos enviar días antes por el correo para, Mándame, digamos, si mándame tenemos dudas, dudas o algo? perdóname lo que te voy a decir. Mándame dudas, no me mandes el trabajo para revisarlo, porque entonces con qué trabajo voy yo después de cuando me lo manden? Por eso, digamos, si tenemos alguna duda o alguna Correcto, pregunta, le correcto, sí. podemos escribir por él porque no tenemos ningún otro contacto suyo, solamente el correo, ¿cierto? Sí, correcto, correcto, el correo, está bien. Sí, claro, ni más faltaba. Yo estoy tratando de abrir el correo todos los días, entonces esto trato de darles la respuesta de manera ágil. ¿Ok? Listo, Sí, profe. profe, gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud? Nada. No, Profe, profe. ¿hay algún formato en el que se tiene que presentar el producto 4, el que sigue? A ver, miremos el producto 4 de una vez para que no hagamos de dudas. Producto 4. Entonces, producto 4. Aquí está el producto 4. Estos son ejercicios del mismo estilo de lo que trabajamos en las dos tutorías anteriores. Estos 4 ejercicios, 5 ejercicios, son todos de eso. ¿Ok? ¿Cuál es tu inquietud? Profe, ¿en qué formato, en qué se lo entregamos desarrollado? ¿En Excel, en Word? Pues esto no es de Excel, ¿no? Esto no es de cálculos en Excel, esto más bien es calculadora de gráficos. Word y Paint, ¿no? Paint, pues Paint es la herramienta adecuada para copiar y pegar la curva, ¿no? Yo le mandé a ustedes la curva, no la he mandado, muestre a ver. Está en el curso, no está. Muestre a ver, muestre a ver, muestre a ver, creo que no está. Vamos a mirar. Si no está, va a ponerme de una de esas subírselas. Vamos a ver, muestra ahí. No, no la tengo aquí. Bueno, ya mismo, ahora que dejemos de que terminemos esto, me pongo a subirles. La tabla Z sí la tienen, ¿no? Sí, profe, esa sí, sí, Ay, usted ya no la va a subir. el gráfico de instrucción normal está aquí, la tabla Z también está aquí. Yo estoy buscando, aquí está el gráfico y aquí está la Sí, tabla. ¿Listo? sí, señor. Y lo que pasa es que está arriba en el producto 3, no está abajo. Esa era la pregunta. Eso es lo que necesitan, ¿no? El enunciado, la tabla y el gráfico para que facilite la solución. ¿Listo? Sí, profe. O sea, lo podemos enviar en Word o en PDF, cualquiera de los dos. Señora, El trabajo se lo podemos enviar ya sea en Word o en PDF, en cualquiera, ¿cierto? sí, sí, claro. Listo, profe. Traten ya de ir implementando normas de trabajos, ¿no? De trabajos de investigación, de la portada, los gráficos, cómo se hacen, en fin. Más que exigencia de la asignatura, es como esa formación de ustedes profesionales, porque
no solamente en estadística. Hay materias que son que son totalmente teóricas y ahí sí joden con la vaina de las normas técnicas, ¿no? Entonces es como que nos acostumbremos a esa situación y pues eso también habla de uno, ¿no? El profesional no solamente es profesional por lo que sabe hacer, sino también porque sabe mostrar lo que hace. Es muy importante. Son dos cosas fundamentales del profesional. Saber hacer y mostrar. El cuento de la gallina y el pato. Perdón, la gallina y la pata, no el pato, sino la pata. La gallina pone un huevito de tamaño normal y sale así una laraca. Cuac, 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 y eso dura media hora haciendo la laraca. La patica, la pata, pone su huevo, un huevo de tamaño familiar, tamaño grande, calladita y no hace escama, ¿no? No hace escándalo. Entonces, hace un producto muy bueno, pero no lo muestra. Entonces, en eso seamos gallinas, seamos escandalosos, mostremos lo que hacemos, todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, jóvenes, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para que esto se descargue y poderle montar hoy mismo esta, Listo, profe. esta, esta sesión. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, buena tarde, Muchas gracias. con gusto. Hasta Gracias, profe. luego, profe. Gracias. Buenas Gracias, tardes. profe, gracias. Chao, Ana, chao, Andrés, Alejandro, Farid. Chao, profe, que esté muy bien. Gracias, buenas gracias, lo mismo, Alejandra, buenas tardes.